Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. No sé exactamente cuánto tiempo va del gobierno de Santiago Peña. Lo que sí podemos coincidir todos es que no tuvo que transcurrir esos 100 días como para que empecemos a analizar cómo le va a él, a su entorno, al gobierno en sí. Tantas cosas que han pasado que han como acelerado ese, no sé de dónde vino tampoco ese periodo de 100 días de gracia o de expectativa que se suele tener para empezar a hacer las primeras evaluaciones de un gobierno. Aquí creo que bastaron algunos días, algunas semanas o algunos meses nada más, casi 3 meses en este caso, para empezar a darnos cuenta de que parece que todo está acelerado. Eh, yo recuerdo cuando hablábamos con el presidente hace algunos días, nos decía, no está pasando nada que no haya sido presupuestado, pero bueno, pero la velocidad con la que están sucediendo las cosas y encima con crisis que arrancan del mismo entorno del presidente, como que nos preguntamos todos si hace falta esperar tanto tiempo como para empezar a analizar para dónde se dirige este gobierno actual. Y en ese sentido, en la serie de entrevistas que estamos haciendo aquí en Mega TV y particularmente en La Esencia, queremos hablar con gente referencial dentro de nuestra política. En este caso, la doctora Lilian Soto, una persona muy conocida, una trayectoria de lucha de años realmente que ha enfrentado, sí que ha enfrentado gobiernos totalitarios y situaciones bastante difíciles. Una palabra como la de ella siempre es bienvenida. Doctora, buenas noches, gracias por su tiempo. Antes que nada, ¿cómo le va? Doctora, ¿usted me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por su tiempo, doctora. Decía yo al principio, no hace falta esperar 100 días para más o menos tener una idea de para dónde va este gobierno hasta ahora y en general. ¿Cómo está viendo usted las cosas, doctora, de este gobierno que se estrenó el 15 de agosto pasado? Bueno, buenas noches en primer lugar. Y creo que en realidad podría resumirlo a este periodo como una seguidilla de desaciertos del gobierno de Peña. Creo que esos desaciertos, muchos de esos desaciertos han sido la evidencia de un gobierno bicéfalo, es decir, un gobierno que no tiene todo el control de su propio equipo y esto ha llevado a numerosas situaciones difíciles en términos no solamente internos, sino también diplomáticos incluso, con otros países, con situaciones como la del convenio con la Unión Europea, Ujú. con situaciones como las discusiones con Argentina por el tema de la hidrovía. Y creo que eso nos va mostrando un camino que necesita indudablemente ser modificado, porque de lo contrario tendremos esta situación durante los próximos años y los conflictos se van agudizando cada vez más porque al interior del Partido Colorado, como siempre ha sucedido, existen diferentes sectores y esos sectores son los enemigos más fuertes que tienen los propios gobiernos colorados. Entonces creo que esa es una de las características más claves que se ha evidenciado durante todo este tiempo. Esta circunstancia de dos cabezas de un gobierno y de la incapacidad de Peña de salirse de esta suerte de capa o mandato que tiene con el cartismo. Un sector que tiene graves problemas porque está acusado de pertenecer o incluso liderar organizaciones criminales y esto no es menor en una región que tiene una importancia estratégica en las relaciones internacionales para países como aquellos que buscan la hegemonía siempre, como son los Estados Unidos. Ujú. Entonces creo que ese es uno de los elementos más importantes de este tiempo. No se ha visto capacidad de independencia y autonomía por parte del gobierno de Peña. Por otra parte, hay un elemento que resultó muy claro también acá, la influencia cada vez más importante de los grupos de ultraderecha, conservadores y fundamentalistas que están teniendo amplia capacidad de acción en el gobierno de Peña Ujú. y apuntando a los aspectos más claves para unas posibilidades ciertas de avances en nuestra sociedad, como son las cuestiones relativas a la educación. Sí. Esto tampoco es menor, porque si no tenemos una educación que promueva el pensamiento crítico, promueva la ciencia, la búsqueda de generar cada vez más personas que
puedan estar pensando en nuestra sociedad, tanto en términos de el campo de las ciencias sociales como el campo de las llamadas ciencias duras. Entonces tendremos muchas dificultades para poder avanzar en términos de los problemas de nuestra sociedad. Ujú. Entonces creo que ese es otro elemento muy clave que se ha dado con mucha evidencia y con muchas evidencias durante este tiempo del gobierno de Peña. Creo que no hace falta leer mucho o fijarse mucho para determinar. Usted hablaba de puntos muy interesantes, ojalá podamos desarrollar de alguna manera todos esos puntos que usted está diciendo, pero quisiera comenzar por aquí. Gobierno dicéfalo o bicéfalo. La historia de la humanidad nos ha mostrado ejemplos y ejemplos y ejemplos de que gobiernos donde hay más de una cabeza no funcionan. Nosotros estamos teniendo un gobierno de esas características en este momento, doctora. Yo creo que eso resultó muy claro en todo este tiempo de Juan. Ujú. Tenemos desde las cuestiones simbólicas hasta las cuestiones de contenido, con muchísimas evidencias, vuelvo a repetir la palabra. Cuando vemos que un presidente acude a rendir cuentas ante una persona que tiene tantos problemas, aunque hoy sea el presidente de la Asociación Nacional Republicana, que por cierto tiene todas las características de asociación mafiosa en general. Entonces ahí ya tenemos una cuestión simbólica muy, muy importante. Y por otra parte tenemos todo esto que hemos visto también como una bancada y sus principales representantes en el Parlamento Nacional que responden a la línea cartista, plantean ciertas cuestiones, presentan ciertos proyectos, planteamientos que ponen en entredicho al gobierno. En Ujú. consecuencia, digamos que las acciones muestran muy claramente esta imposibilidad de que el presidente Peña sea el que esté dirigiendo el país, dirigiendo a sus propios ministros, a su propia bancada, porque con la bancada, si bien hay autonomía, una bancada oficialista debe estar en un parlamento para intentar generar un diálogo sobre los proyectos de gobierno y las posibilidades de facilitar que el gobierno efectivamente lleve adelante una serie de aspectos importantes. Entonces, no es poca cosa cuando causan, por ejemplo, un conflicto diplomático de las características que causaron. Ujú. Lo del convenio de la Unión Europea no es solamente un tema relativo al género, relativo a todo lo que significan las cuestiones que puedan haber sido falseadas durante este tiempo. También significó un momento muy, muy difícil y muy duro en términos diplomáticos para el gobierno, porque recordemos que no fue solamente la Unión Europea la que estuvo expresando sus posiciones, sino muchas de las otras representaciones diplomáticas también. Entonces, Ujú. cuando sucede algo como eso, y la propia bancada oficialista es la que está colocando estos elementos dentro del propio Parlamento, entonces nos muestra esta dificultad para llevar adelante procesos que efectivamente sean los que aporten al gobierno, aporten a que el gobierno se desempeñe bien. Y podemos seguir hablando de varias otras cuestiones Ujú. que son algunas simbólicas, algunas más de acciones. Todo esto de las ocupaciones VIP, es decir, que un parlamento esté intentando generar una ley que coloque como aspecto central que el propio Estado va a ser despojado de sus tierras a favor de gente que tiene un rol tan importante dentro de lo que es el gobierno, es sencillamente una patada al propio gobierno. Es Claro. decir, no estamos hablando acá de algo que es solamente algo para beneficio de algunas personas que eran las ocupantes VIP, sino A ver, perdí el audio de la doctora. Doctora, ¿usted me escucha? yo te Doc- escucho. Ahí está, ahora la vuelvo a escuchar. Sí, en los últimos 10 segundos más o menos no la pude escuchar más. ¿Me decía usted? Decía que si sucede algo como lo que sucedió con los ocupantes VIP, Ajá, no es solamente una cuestión de los intereses que están intentando ser beneficiados para esas personas, ajá. sino que estamos hablando en realidad de una
bancada o liderazgo de bancadas incluso, porque Núñez es líder nada más y nada menos que de la bancada de la ANR, que no comprenden el daño que le están haciendo a su propio gobierno. Si fuéramos ingenuos, diríamos eso. Es decir, si tuviéramos ingenuidad, diríamos, no comprenden, son ignorantes, no pensaron, etcétera. Pero yo creo que en realidad se trata acá de proyectos que están viniendo de parte de sectores que creen que tienen que gobernar ellos Sí, y no les importa acordar o plantear todo lo que eso puede significar para quien ejerce titularmente el gobierno, es decir, quien está en la presidencia de la República y sus equipos del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que esa bicefalidad, digamos, que existan dos cabezas es muy claro simbólicamente y ujú, en acciones. Y así tenemos todos los días, es decir, ahora nomás estamos teniendo lo de Itaipú binacional. claro, Es claro. decir, tenemos una situación de todo el tiempo terrible que se hizo pasar a las 185 personas, a un presidente que dijo que estaba bien eso, indudablemente sus asesores le han dicho eso, indudablemente un equipo que pretendía ocupar esos cargos de otra manera, colocar ahí a sus operadores políticos, es quien le dijo que debía sostenerse y posteriormente tiene que haber un desdecirse porque cuando se analizan las cosas no se sostiene de ninguna manera el que hayan tenido que hacer eso con 185 personas después de Claro. un proceso de concurso. Eso no se hace de ninguna manera y hoy tenemos con claridad la respuesta. Apenas 20 son los que han tenido problemas y 165 han sido o van a ser recontratados. Claro, Entonces todos los días estamos teniendo estas muestras. es cierto, porque justamente cuando el propio presidente de la República decía públicamente de que no se puede negociar cuando un proceso está mal, incluso alguna vez hablamos con autoridades de Itaipú y nos decían, bueno, cuando un árbol está envenenado, todos los frutos están envenenados. Ahora resulta ser que de los 185 frutos solamente 20 estaban envenenados. El árbol no estaba tan envenenado como férreamente lo sostuvieron desde un principio, por tomar nomás un aspecto de las contradicciones de un gobierno tan nuevo, doctora. Sí, y yo diría que no, en realidad no se trata de contradicciones porque sí, simplemente, sino de esto por una parte, pero que esto del tener dos cabezas o dos intentos de cabezas de un gobierno, sino también se trata, y me parece que en ese contexto tendríamos que poder analizarlo, Ujú. se trata de cómo ejecutar un proyecto que tiene características, en mi opinión, muy claras de consolidación de un sistema económico que hoy tiene algunas grietas, tiene resistencia, y esto hay que sí o sí hay que implementarlo. Entonces, esa disputa de cómo implementarlo creo que se está dando al interior del propio gobierno, esa es la opinión que Ajá. tengo, y se va dando a medida que pueden resolver esos conflictos con mayor o menor dificultad, y también se va dando al amparo, en mi opinión, de cortinas de humo, como lo que significa esta discusión sobre el tema de género. Ajá. En mi opinión, esto no pasa por haber enojado o no a los sectores más de ultraconservadores y de derecha del ámbito religioso, del ámbito de los grupos evangélicos, porque son principalmente ellos, sino de colocar este elemento como casi como distractor, utilizando los miedos de la gente mientras se ejecuta un proyecto económico. Y me parece importante hacer un análisis de cuál es la situación económica de nuestro país, porque finalmente eso es lo que nos está colocando ante un futuro cada vez más difícil. Ujú. Pensemos en dos cosas simplemente. Uno, hicieron de entrada una supuesta reforma Sí. administrativa que liquidó las posibilidades de planificación imparcial, independiente y profesional de el Estado en todo. Cuando hablo de Estado estoy hablando de todos sus niveles, estoy hablando del nivel nacional, departamental, municipal, y Correcto. liquidó la posibilidad de profesionalización del funcionariado público en términos de cuáles son las posibilidades y los componentes relativos a la función pública que no sean meramente economicistas. Si tenemos hoy
un Ministerio de Economía que absorbió a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Secretaría de la Función Pública sin ningún debate público, significa que ya no existe capacidad de esas instituciones de dialogar y de transversalizar las cuestiones claves de planificación y de profesionalización del funcionariado público con sus pares, porque no tienen sencillamente la misma jerarquía. Ajá. Entonces, esa es una de las cuestiones centrales de todo el proceso de implantación de un proyecto económico. Todo se basa en colocarle el tema monetario a las supuestas políticas públicas. Y esa es una cuestión sumamente grave. Y dos, tenemos, yo no sé si la gente en general ha revisado el proceso de la deuda pública paraguaya. Es algo impactante. En el 2012 teníamos menos del 7% de deuda del Producto Interno Bruto del Paraguay asignado a la deuda pública externa y 10,8-11% aproximadamente a la deuda total. Es decir, entre 7 y 10 y medio aproximadamente es la deuda interna. Hoy esto ha trepado a más del 30%. Es decir, lo que tenemos es impactante y seguimos teniendo políticas públicas inexistentes, es decir, seguimos sin tener políticas públicas, seguimos sin tener todo aquello que corresponde, excepto algunas cuestiones que solamente benefician a los sectores económicos de mayor poder. Entonces, yo creo que estamos hablando de, en realidad estamos observando y siendo testigos de la implantación de un proyecto económico desde hace un tiempo ya, que comienza con el cartismo, con todo este proceso, vuelta a lo que fue anteriormente todo esto de la absoluta incapacidad de generar políticas públicas adecuadas para la sociedad, para una sociedad encima tan pequeña, una sociedad de 6 millones y algo de habitantes. Entonces, no es, en mi opinión, no es una cuestión casual todo lo que está sucediendo. Los conflictos y el bicefalismo se tratan de aquello que significan las disputas por el poder económico, por el proyecto económico y cómo implementarlo. Y para poder hacer esa disputa incluso al interior del gobierno, hay cortinas de humo. Y durante esa disputa, ese proceso de disputa, hay muchos heridos, muchas heridas, muchas personas que están quedando indudablemente atrás. Y entre ellas, por cierto, y no voy a dejar de mencionarlo, se encuentran las mujeres, Sí. se encuentran las personas que de la diversidad sexual, se encuentran las personas que tienen que ser hoy colocadas como el enemigo interno, porque se necesita un enemigo interno para poder aplicar proyectos de estas características de hegemonía económica. Y eso está muy estudiado en todas partes. Es decir, yo no estoy inventando nada, Juan. Claro, claro. Cuando se estudia el fascismo, estudian los neofascismos, cuando se estudia todo lo que hace a la implantación sin resistencias de los proyectos neoliberales, la lógica de construcción del enemigo interno es clave. Es decir, una lógica de construcción de aquello que tiene que ser satanizado, porque entonces eso distrae a una población que cuando está ya con carencias de pensamiento crítico, cuando está con carencias como las que nosotros tenemos acá en Paraguay, en términos educativos, en términos de lectura, en términos de debates propiciados desde los propios organismos que tienen que ser aquellos que nos hagan pasar Claro. a eso que se denomina como modernidad, como son desde los medios de comunicación y desde el sector de la educación, porque esos son los dos pilares. Y hay poco al respecto. Es poca la gente de los medios de comunicación que coloca debates de modo que esto se pueda ir analizando por parte de la población. Lo que más se ve en los canales es la cuestión de la distracción. Claro, claro. Entonces, también lo mismo tenemos, y en educación, y qué decir, simplemente ahora tenemos la cuestión clara de el no pensamiento crítico, porque eso se trata cuando hablamos de fundamentalismos, Sí. y si esto no existe, entonces es mucho más fácil la implementación de cualquier otro tipo de proyecto. Mientras Claro. estamos haciendo la discusión para que no se le violente más a las mujeres en el Parlamento Nacional, porque las tratan de locas, Sí. están aprobando 600 millones más de dólares de deuda externa. Doctora, muy Entonces, interesante. Finalmente, en el minuto que me queda,
Está claro, los gobiernos bicéfalos no funcionan y ni siquiera llegan a término. Es muy difícil que lo hagan. Pero ¿cómo ve usted, y en 60 segundos, en un minuto, a la oposición que da la impresión de que aún no puede recuperarse del golpe de las últimas elecciones? Dependemos de que los colorados se peleen entre ellos mismos para que esto pueda detenerse. ¿Qué tendría que hacer la oposición en este momento para de alguna manera cambiar la dirección de las cosas que ya está mostrando demasiada evidencia de un fracaso? En un minuto, por favor, doctora, ¿qué me diría usted? Yo creo que la oposición entró en un proceso de decadencia terrible que simplemente explotó en estas últimas elecciones, sucumbió en la oposición, y cuando hablo de la oposición estoy generalizando también, porque la izquierda lo mismo, se suicidó prácticamente, Ujú. durante todo este tiempo sucumbió a todo lo que es la cultura política implantada por el Partido Colorado. ¿Qué hay que hacer? Y hay que organizarse, hay que reorganizarse, y también es importante decir que hay muchos nichos de organización. Es decir, la organización política partidaria no es la única. Ojalá los sectores que están en procesos organizativos de debate, de reflexión muy importantes, tanto en el campo como en la ciudad, de diversos ámbitos, den el salto a la política de una manera organizada y sin repetir todo aquello que es una terrible cultura política que en nuestro país hace que exista impunidad, que exista tanta corrupción, que exista tanta incapacidad para generar las políticas adecuadas y que exista tanta imposibilidad de debatir, de dialogar y de pensar críticamente. Excelente, doctora, es un placer escucharla siempre. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando porque, como usted dice, hay que darle más espacio a este tipo de charlas. Gracias a vos, Juan, un saludo y sigamos debatiendo. Sigamos debatiendo, exactamente. Un placer realmente siempre escucharla a la doctora Lilian Soto. A la vuelta de la pausa, el cierre del programa de hoy. Bueno, como decíamos al principio, un gobierno que demasiado pronto dio señales que a lo mejor se anticipaban antes incluso de la asunción de Santiago Peña. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando las cosas. Por ahí hablan de un peñismo de nacimiento incipiente, pero resulta ser que las figuras que aparentemente rodearían al presidente de la República en ese sentido es gente muy identificada con el cartismo desde hace muchísimos años. Y queremos seguir con esta serie, hablar con ex legisladores, hablar con gente que en algún momento estuvo en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la función pública, de la toma de decisiones, a ver cómo están viendo estos primeros meses del gobierno de Santiago Peña, con tantas particularidades que han surgido en tiempo récord, diría yo. Porque, como decía la doctora Lilian Soto, tenemos que incentivar más este tipo de discusiones y de debate. Hasta la próxima, aquí en La Esencia en Mega TV.